Bienvenidos a la presentación del artículo Cienita de San José de Guaviare, Colombia. Intrusiones repetidas durante el Ediacárico en el noreste del cratón amazónico. Este artículo fue publicado en inglés en el volumen 48, número 1 de 2021 en el Boletín Geológico, revista científica e indexada del Servicio Geológico Colombiano. Su autora principal, Carolina Maya, es la expositora. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Maya, soy ingeniera geóloga de la Universidad Nacional de Colombia y junto con otros investigadores realizamos este estudio, que son de la Universidad de Rochester y la Universidad de Brasilia, el cual se titula como Cienita de San José del Guaviare en Colombia, intrusiones repetidas durante el Ediacárico en el noroeste del cratón amazónico. Entonces, como objetivo, el principal tenemos que se definieron dos nuevos cuerpos plutónicos neoproterozoicos al sur de la serranía de Lindosa, en el suroriente del territorio colombiano, que es donde afloran estos cuerpos plutónicos. También se realizó la interpretación del ambiente de formación y la petrogénesis de la cienita de San José del Guaviare, lo cual arroja nuevos resultados, que anteriormente se creía que su origen era a partir de otros procesos. También se realizó lo que fue la descripción petrográfica, el análisis geoquímico de elementos mayores y trazas, la caracterización geocronológica uranio-plomo en zircón y el análisis isotópico de samarium y estroncio. En cuanto a la localización, entonces tenemos que geográficamente se localiza en el suroriente colombiano, en lo que es el departamento de Guaviare, hacia los municipios de San José del Guaviare y del Retorno. Y estos cuerpos se extienden hacia el sur de esta parte que es la serranía de la Lindosa. En cuanto a geología, entonces sabemos que estos cuerpos se ubican en lo que es el cratón amazónico hacia la parte W y que corresponde a varios cuerpos plutónicos aislados que presentan una tendencia principal hacia el nord-W y que sobresalen de toda esta cobertura sedimentaria fanerozoica. Hacia esta parte del suroccidente se presentan unas rocas metamórficas que son llamadas como el complejo Guaviare y una formación sedimentaria que es la formación Araraquara. En cuanto al marco de referencia, entonces tenemos que la cienita de San José del Guaviare se compone de 4 cuerpos plutónicos. Estos varían en su litología desde cienitas nefelínicas hasta cienitas con cuarzo, que son llamadas como cuarzocienitas, y cienogranitos. Estos cuerpos del norte, que son los cuerpos de las delicias y el cuerpo de la pizarra, son cuerpos más homogéneos en cuanto a composición, donde presentan principalmente cienitas nefelínicas. Y hacia el sur, entonces, se definieron esos otros dos cuerpos, que son el cuerpo del Capricho y el cuerpo del Cerritos, en donde nos enfocamos en este estudio y en donde anteriormente ninguno de los estudios habían reportado estos cuerpos. Ellos presentan una mayor variación en cuanto a composición, en donde ya se diferencian 4 facies que se componen de cienitas nefelínicas y cienogranitos. En cuanto a los estudios anteriores, tenemos entonces que Pinzón y Arango, ellos habían realizado unas dataciones por el método de potasio-argón, en las cuales se obtuvieron unas edades que estaban entre 445 y 495 millones de años. Esto es el Paleozoico, específicamente el Ordovícico. Pero estas edades hay que tomarlas con cautela y en este caso son interpretadas en que son edades de enfriamiento del cuerpo. Hay unas dataciones más modernas que son las de Arango, Franco y en este estudio, en donde ya son dataciones por uranio-plomo en zircón y en donde nos están indicando edades de cristalización. Entonces, estas nuevas dataciones ya estarían ubicando a la unidad en el neoproterozoico. En cuanto al origen, entonces tenemos que la cienita de San José del Guaviare, estudios anteriores habían indicado que esta corresponde al último evento magmático de importancia para esta parte del cratón amazónico. De acuerdo con Toussaint, estas se formaron a partir de fusión parcial local por distensión de la base de la corteza continental de los llanos orientales
Y Arango indica que su origen es por procesos de anactexia de rocas metamórficas durante el evento panafricano. En cuanto a Franco y Muñoz, para ellos es un magmatismo alcalino de intraplaca originado durante la orogenia panafricana. En cuanto a los métodos, entonces se realizó una geología de campo y una petrografía. Esta campaña de campo consistió en la cartografía de la plancha 372, que fue realizada por Serviminas entre los años 2017 y 2019 para el servicio geológico. En esta se realizó un levantamiento geológico en mapas topográficos delicados a escala 1/25.000. Ahí se tomaron 29 estaciones de campo con 41 muestras de rocas, se analizaron 41 secciones delgadas por luz transmitida y 2 secciones pulidas por luz reflejada. También se realizó la geoquímica, esta consistió en el análisis de elementos mayores por fluorescencia de rayos X y de elementos traza, incluyendo las tierras raras, por ICP-MS en el laboratorio de LS aquí en Colombia. También se realizaron los isótopos en roca total. Este fue análisis de samario, neodimio y estroncio en la Universidad de Brasilia. Aquí las razones isotópicas de samario, neodimio y estroncio fueron realizadas siguiendo los procedimientos analíticos de estos dos autores, y las razones de rubidio y estroncio se calcularon con base en las concentraciones de rubidio y estroncio obtenidas por ICP-MS en la geoquímica. También se realizó una geocronología uranio-plomo en zircón por la ICP-MS. Esta consistió entonces de la separación de los cristales de zircón que fueron realizados en la Universidad de Afid. Se tomaron unas imágenes de catoluminiscencia en la Universidad de Nevada y también el análisis isotópico de uranio-plomo se realizó en la Universidad de Rochester. En cuanto a los resultados, entonces en litología, sabemos que estas sienitas son rocas holocristalinas, faneríticas, lipidomórficas, equigranulares. En ocasiones pueden llegar hasta un tamaño pegmatítico, como se ve aquí, en este caso, unas biotitas. Su índice de color es bajo a medio. Aquí estamos viendo unas sienitas de feldespato alcalina, que en ocasiones tienen minerales máficos tipo biotita, que están orientados. Y hacia la parte sur de uno de los cuerpos, estas sienitas, su intrusión está generando en la roca caja, que es el complejo Guaviare, unas migmatitas de inyección. En cuanto a la petrografía, entonces en este diagrama de Esterhazy se hace una comparación de los cuerpos del norte, que fueron definidos por Arango, con los cuerpos del sur, que son los de este estudio, en donde podemos ver que los cuerpos del norte se restringen a esta parte de las sienitas y monzosienitas con feldespatoides, y que los cuerpos del sur entonces ya tienen una mayor variabilidad, comprendiendo también sienitas nefelínicas, en esta parte sienitas con menor feldespatoide, y rocas con cuarzo, en donde llegan a ser cuarzo sienitas y cienogranitos. Entonces, en total, de acuerdo a su composición litológica, se dividen en 4 fases. Aquí podemos ver una imagen típica de lo que es la sienita nefelínica, donde se observan cristales de sienita más o menos hexagonales. Es típico que estas nefelinas se alteren a cancrinita. En esta otra, es una imagen de un cienogranito, en donde se ve hacia acá el cuarzo, y en esta es muy característico que se presente una fíbol tipo arfvedsonita. Estas sienitas localmente, y sobre todo hacia la parte donde se presentan las migmatitas de inyección, se pueden ver que presentan zonas recristalizadas con estas texturas granublásticas. Esto nos estaría indicando que la sienita no se intruyó solamente en un pulso, sino que fueron varios, y estos últimos pulsos están generando esa recristalización en los primeros. Esta es una imagen de una de las cornubianas que fue generada por esa intrusión de la sienita. Para este caso existen cornubianas de protolitos máficos, otros cuarzos feldespáticos y otros cementarios, esto dependiendo pues, de su protolito, que en este caso es el complejo Guaviare. Y aquí entonces estamos viendo lo que son minerales tipo supraceno, diópsido con hornblende y algo de cuarzo. En cuanto a la geoquímica, entonces para este diagrama TAS
También se graficaron las rocas de este estudio y las rocas de los cuerpos del norte, que es Arango, en donde vemos igualmente que los cuerpos del norte se restringen hacia estas sienitas nefelínicas y que los cuerpos del sur tienen esta mayor variabilidad, siendo también sienitas y granitos. De acuerdo a las composiciones químicas, entonces los cuerpos se dividen en 3 grupos, que está el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Este grupo 1 y el grupo 2 constan principalmente de sienitas nefelínicas. Aquí se puede ver que son rocas alcalinas, en donde el grupo 1, que es este en verde, parece ser rocas menos evolucionadas y que están más cercanas a la composición original del magma. El grupo 2, que es este en rojo, son rocas también subsaturadas en sílice. Para este caso, bueno, son alcalinas y parecieran tener una tendencia de lo que es cristalización fraccionada. Y el grupo 3 son rocas saturadas en sílice, que serían los cienogranitos. Para este caso tienden a ser rocas en el campo de no alcalinas, y su tendencia es que son rocas que se originaron por una asimilación de la corteza continental, como se ve en esta parte. Aquí en los diagramas multielementos, en esta parte de arriba, estos son normalizados al manto primitivo y esta otra parte son normalizados al condrito. Se hace una comparación también de los cuerpos del norte, en donde son estas líneas, esas muestras, con los cuerpos del sur, en donde se ven los campos, estos azules y rojos, que corresponden al grupo 2 y al grupo 3. Entonces aquí podemos ver que esos cuerpos del norte, aunque su composición se restringen únicamente a sienitas nefelínicas, geoquímicamente también pueden ser divididos en 2 grupos, en el grupo 2 y en el grupo 3, y que sus patrones son similares a los del cuerpo del sur. En cuanto al diagrama de discriminación tectónica, entonces vemos que todas las rocas se ubican hacia este campo, que es el de granitos de intraplaca. Para los isótopos, entonces tenemos las muestras ubicadas hacia esta zona que nos están diciendo que tienen un carácter mantoderivado, su signatura isotópica, entonces puede ir desde esta muestra que se ubica en esta zona del manto Larraín hasta muestras que estarían desacopladas por fuera de este campo y que contienen altas razones iniciales de estroncio 87 y estroncio 86. Las edades modelo de estas rocas para el caso de las 2 primeras, que son las sienitas nefelínicas, son consistentes y dan entre 0.92 y 0.93 millones de años. Y en el caso del cienogranito, que es esta muestra de abajo, la edad modelo sería un poco más antigua, alrededor de 1 gigaños. Para los resultados de geocronología, entonces tenemos que estas unidades han sido bastante estudiadas, principalmente los cuerpos del norte, en donde han realizado varias dataciones. Las primeras dataciones fueron en potasio-argón, donde la unidad está entre 445 y 495 millones de años, que son edades de enfriamiento, y los estudios más recientes, en donde ya sí se han hecho dataciones uranio-plomo. La unidad, entonces, se ubica en el Ediacárico neoproterozoico, con la edad mínima a 577 millones de años y una edad máxima a 620 millones de años. Aquí estamos viendo los resultados de geocronología, que fueron en 2 muestras. Una es una sienita nefelínica y la otra es una sienita del grupo que tiene cuarzo. Entonces, para la sienita nefelínica, vemos que la mayoría de edades son concordantes hacia 600 millones de años, con una edad media de 604. Hay 2 valores de zircones heredados que están a 647 y 662 millones de años. Para el caso de la sienita, en esta también las edades son concordantes, alrededor de 600 millones de años, arrojando una edad media un poco más antigua que lo que es la sienita nefelínica. Para este caso es de 620 millones de años. Igualmente aquí también se observan zircones heredados, uno de 645 millones de años y otro de 685, y hay otras edades un poco más jóvenes que estarían indicando que
existe una pérdida de plomo o podrían ser recristalización también. En cuanto a la discusión, entonces tenemos que las sienitas de San José del Guaviare se formaron a partir de magmas alcalinos de carácter anorogénico y mantoderivados que sufrieron diferenciación magmática. Algunos fueron por cristalización fraccionada, como lo es el grupo 1 y el grupo 2, y otros por asimilación cortical. Entonces, no es simplemente un proceso simple de diferenciación magmática, sino que se está involucrando varios procesos. Aquí algunos de los magmas entonces sufrieron cristalización fraccionada, que son las muestras subsaturadas en sílice, y otras reaccionaron a nivel cortical y formaron esas rocas saturadas en sílice, como son los cienogranitos. La intrusión de la sienita ocurrió en el periodo ediacárico del Neoproterozoico. Si hacemos las cuentas y tomamos la edad más antigua, restándole su error, y la edad más joven de uranio-plomo, también sumándole su error, entonces tenemos que este magmatismo estaría en un rango de edades de 30 millones de años. Entonces esto nos dice que los magmas seníticos no se intruyeron todos simultáneamente, sino que hubo múltiples intrusiones durante este periodo, que fue lo mismo que vimos en la parte de petrografía, en donde algunas de las sienitas presentan una recristalización. Si miramos la parte de los zircones heredados, entonces vemos que una de las edades más antiguas es de 662 millones de años. Si le restamos su error, sería 643 millones de años. Y tomando la edad más joven, que es de 577, entonces tendríamos que el magmatismo habría durado alrededor de 59 millones de años. Aquí es importante aclarar que rocas de esta edad, de 660, no se han encontrado en afloramientos, sino que estarían representando, en este caso, anticristales formados en la cámara magmática. Se saben que otros autores, por ejemplo, para el estado de Bahía, han hecho estudios en donde demuestran que magmatismo anorogénico asociado a tipo Rift ha durado aproximadamente 58 millones de años. Mirando aquí la parte del intervalo entre la edad uranio-plomo más joven, que es de 577, y la edad más antigua de potasio-argón, que es de 498, entonces tenemos que una edad de enfriamiento por debajo de los 300 grados estaría dándose para un periodo de 47 millones de años, el cual es un dato inconcebible porque sabemos que la sienita nefelínica está formando unas migmatitas de inyección, lo cual está sugiriendo que ellas se intruyeron a pocos kilómetros de profundidad. Entonces, eso puede estar indicando o una historia termal compleja o que hay otros eventos que están recristalizando estas rocas, lo cual está abierto para unos estudios posteriores. En cuanto a su origen, entonces tenemos que durante la disgregación del supercontinente de Rodinia, en donde se creó el continente de Amazonía, entonces uno de los rifts que ocurrieron hacia esta zona podrían haber promovido la intrusión de magmas alcalinos subsaturados en sílice, probablemente generados por la fusión parcial de rocas ígneas derivadas a partir del manto durante eventos magmáticos anteriores. En cuanto a las edades modelos de 920-930 millones de años, entonces sugieren que las rocas fuentes de los magmas de la sienita de San José del Guaviare fueron probablemente formadas durante el evento tectonomagmático del Putumayo. O sea, en este caso serían los magmas que originaron estas sienitas. Otros autores han propuesto orígenes diferentes, como son la anactexia cortical, esto lo ha dicho Arango y Toussaint, y para otros su origen es a partir de un magmatismo intraplaca asociado a la orogenia panafricana. En cuanto a las conclusiones, entonces tenemos que los cuerpos de la sienita de San José del Guaviare
en realidad son una unidad más compleja de lo que se conocía inicialmente, que eran esos cuerpos del norte, descritos por Pinzón, Bess de Castillo y Arango. Esto tanto en la parte de composición mineralógica, de la geoquímica y de la geocronología. Recordemos, como había mencionado anteriormente, estos cuerpos del sur no habían sido incluidos en estudios recientes, solo los de Franco, en donde realizan unas dataciones. Pero en cuanto a la geoquímica y la geocronología, estos son nuevos aportes que se están realizando a su evolución e interpretación. Los diferentes cuerpos ígneos entonces se componen por sienitas nefelínicas, sienitas de feldespato alcalino con nefelina y otras rocas con cuarzo que son las sienitas y los cianogranitos. Los cuerpos del sur presentan unas composiciones más amplias que los del norte y la coexistencia de estas rocas con feldespatoides y de rocas con cuarzo podría ser la consecuencia de una reacción entre magmas sieníticos con rocas corticales produciendo algunos magmas saturados en sílice. La sienita de San José del Guaviare entonces se ubica hacia el Ediacárico con edades entre 604 y 620 millones de años por un año plomo en zircón. Su origen, según este estudio, es producto de un magmatismo anorogénico en un ambiente de intraplaca, probablemente como consecuencia de la distensión tipo rift durante la fragmentación de Rodinia a finales del Neoproterozoico. En cuanto a su historia de enfriamiento, entonces sabemos que es lenta eh, o posiblemente represente un evento térmico más joven que aún no se ha identificado, produciendo así unas edades significativamente más jóvenes que las obtenidas por el método de uranio-plomo en zirconio. La sienita de San José del Guaviare entonces se subdivide en 3 grupos geoquímicos con características contrastantes que están denotando diferentes procesos de evolución magmática. O sea, no es un simple proceso, sino que en ese se ven involucrados lo que es la cristalización fraccionada y la asimilación cortical, que son las que están originando las rocas saturadas en sílice. Esta intrusión de la sienita entonces generó un metamorfismo térmico en fases anfibolita y cornoviana piroxeno en las rocas encajantes, que para esta zona son el complejo Guaviare, y permitieron la recristalización de minerales y la formación de cornovianas y migmatitas de inyección. Bueno, muchas gracias por la atención y este fue el estudio realizado para las sienitas de San José del Guaviare. Perfecto, Carolina. Yo lo vi muy